Buenas oscuras noches, chat. Esta noche vamos a explorar el denchongo. Finalmente está aquí. No lo creo. Lo veo y no lo creo. Simón. Simón. Chido. A ver, ajá, sí, supongo que sí, todo está bien. Sí. Ya... Dark Souls. Ok, interesante, no le importó. Ok, creo que tengo que poner clic primero, bueno. Ok, ya veo, hay muchas clases de donde elegir. Estadísticas, explicación, ok, nivel. Cumulative figure that represents overall attribute strength. You can level up using runes. Attribute governing HP also affects fire resistance and immunity. Ability that determines FP also affects focus. Attribute governing stamina also affects robustness. Ok, no sé qué es eso. Now, this attribute also determines how heavy your equipment can be. Evidente. Ok. Entonces es como estilo Dark Souls 1. No es una cosa por separado el peso. Ok, va, chido. Strength attribute required to wield heavy armaments. Also boosts attack power of strength scaling armaments and affects your physical defense. Ok. Entonces, pesados. A ver qué dice destreza. Attribute required to wield advanced armaments. Also boosts attack power of dexterity scaling armaments. Reduces casting time of spells. Softens fall damage. And makes it harder to be knocked off your horse. Ok, suena muy bien. Intelligence attribute required to perform glintstone sorceries. Also boosts magic power of intelligence, scaling sorceries, and improves magic resistance. Ok, entonces esto sí es más estilo Dark Souls 3. Faith attribute required to perform sacred incantations. Also boosts magic power of fate scaling incantations. Ok. Arcane attribute governing discovery. Attribute also affects holy defense, vitality, and certain sorceries and incantations. Ok, entonces Arcane es como si fuera suerte más... ¿Algo más? Ok, a ver.
Mm, Veo que todos tienen más o menos como que las mismas cosas, pero diferentes armas y obviamente diferentes stats. A ver, el de nivel 1 que empieza a 10 todo. Muy buena idea. Que es vagabundo con alta fuerza, destreza, vigor. Baja inteligencia, fe, arcano. Ok, mind más o menos. Ok. Después está Warrior. Con sus espadas duales. Aparentemente. Interesante. Un escudo. Vigor, mente, endurance, strength. Ok, más enfocado en destreza y inteligencia. Un tanto de inteligencia, qué interesante. Está Hero, vigor un montón. Bastante, de hecho. Mind no tanto. Endurance 12. Que eso era stamina, ¿verdad? Sí, ok, lo voy a necesitar. Strength 16, Dexterity 9, Inteligencia, Fade, Arcane 11, Bandit, a ver. Por inteligencia. Ok, este es más destreza que fuerza. Y tiene mucho arcano, que es como suerte en este juego. Astrologer. Este es el mago. Este es inteligencia. Inteligencia y un poquito de destreza. Así es clásico mago de Dark Souls 1. Prophet. Este es el clérigo. Literalmente. Samurai. What the fuck? Ok, este tipo está empacado. Tiene escudo, flechas, arco y una katana. Genial. Este. 12 de vigor, 11 de mente, endurance 13, que de todos modos tengo que subir. Strength 12, dexterity 15, 9, 8, 8. Oh, 7, 8, 11. 9, 9, 9, 8, 8, ¿verdad? Ah. Uff. Como que voy a ser samurái. Bueno, a ver, ¿qué es prisionero? Tiene una bola. No sé si es un escudo. Supongo con espada de dos manos. A ver, 11 de vigor. 12 de mente. Ok, alta inteligencia, alta destreza. Entonces supongo que debe de ser alguna clase de caster. Confessor. Tiene fe, fuerza, destreza, mente y buenos niveles de vigor y endurance. Ok, interesante. Pero bueno, Wretch está es más chido. Empieza con menos equipamiento que todos, pero tiene más stats naturalmente. Porque empieza desde nivel 1, mientras todos empiezan desde un nivel más avanzado. Samurai será. Please choose body type. Uy, esta es una decisión muy difícil. Diablos. Maldita sea. Sí. Crimson Amber Medallion. Increase maximum HP. Ok. A ver. No keepsake. The past has been well and truly left behind. Interesante. Lands between rune. The gold of grace shining in the eyes of the people of the lands between. Use it. Used to gain many runes. Ok, esto es almas. Runes son almas. Ok. 14 kills, 10 muertes, ando brutal. No, ma.
Golden seed wash ashore from the lands between, said to reinforce sacred flasks. Ok, interesante. Ok, uno incrementa la salud y otro incrementa... pero este es un medallón. ¿Medallón? ¿Será como el anillo? O sea, esto totalmente está basado en Dark Souls 3. Así que supongo que no. Pero este es interesante que lo refuerces. ¿Y mi puta traducción? Ah, discúlpame. Mucho, solo era bait. Lo siento, no estoy en el estado para hacer traducciones, todo esto. Lo siento. Pero hey, si quieres después lo puedo poner en español para ti. Ah, quizás. No, no te disculpo. Ok, va. Dale, bye. Si quieres. A ver, the ashes of small diminutive golems. Ashes are said to hold spirits within. Bueno. Sí, no, discúlpame, pero mi primer juego es mío. Ese es mío. Luego lo jugaré. Ándale. No tengo idea de qué sea esto. Crackpot. 3 strange crackpots that somehow mend themselves. Container for certain thrown item. Ajaja, lo sé, tranquilo. Ok, va. Stone sword key. 2 stone keys shaped like swords. Break the seal on each statues, but can only be used once. Eso suena como algo para saltarse cosas. Bewitching branch. 5 secret branches charged with beguiling power. No manches. O sea, y luego esto totalmente es escritura de un escritor de libros, ¿sabes? No, definitivamente no estoy en. No. Five secret branches charged with big willing power said to originate from the demigod Michaela. Me voy a inventar una más y si no, pues ya te regalo toda mi atención. Ok, va, no hay problema, no te preocupes. 5 pieces of boiled prawn. Boost physical damage negation. Supongo que es como un objeto activo. Si no gano. Ok. Shabir's wool. Increased likeness of the nobles whose eyes have been gouged out. Attracts enemies' aggression. Esto es más como para cooperativo. A ver, vamos a leer cada uno. Warrior. The most common face among the tarnished. After all, they were all warriors once. Interesante. Truth Seeker. The face of an austere pilgrim. There are many roads to truth. Aristocrat, a regal face found among those who claim noble blood in the lands between. Loner, face found among a proud and seclusive tribe of folk, well versed in ancient legends and heresies alike. Northerner, face found among the hardy people of the unforgiving north. Some say they are descended from giants. Qué interesante. Seafarer, the face of one who wanders the seas in the search of their home in the lands between. Okay, Reedlaner, a face from the faraway, isolated land of Reeds, where blood is a familiar sight. Okay, Draconian, the stony face of the people of the ancient dragons, among whom life is typically short. Nightfolk, the features of those known as Nightfolk, few in number, they were said to bleed silver long ago. Ok, qué cool.
Qué metalero, pero está bien. Newman, the face of the Newman, supposed descendants of denizens of another world. Long lived but seldom born. Ah, cool. Bueno. Sí. Quiero ver cuáles cabellos hay. Que definitivamente metieron varios nuevos. Si no, este es perfecto y lo quiero. Lo deseo. Lo necesito en mi vida. Ok. O sea, es como si fuera Dark Souls 3 pero con gráficos mejores. Genial. Eso es brillante. Eso es brillante. Gracias, Miyazaki. Oh, me agrada. Me agrada mucho. También me agrada mucho, maldita sea. Ya, maldita sea, me agrada bastante. Uf, 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 uf. Ah, maldición, este definitivamente no. Tampoco. Menos. Dora la exploradora. Tal vez. Tal vez, tal vez. No sé, la trenza. Detesto la trenza. Queda un clásico de Dark Souls, por supuesto. El otro de Dark Souls 3, que terminé usando, creo. Oh, hey, uno literal de Leia. Bueno, lo más cercano que pudieron hacerlo a una Leia legalmente disponible. Ok. Tiene que ser. Black as fuck, yo. Ok, Luster. Interesante. Ok. Ok. Vale. Root Darkness. ¿Qué es eso? White hairs. No, sí, sí, sí. Hmm.
Hmm. Ok, me agrada. Sí, a fuerzas. Mamada. Mhm. Mhm. Starting the game with this character, is that okay? Sure. Vamos. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands. No, pues fíjate. Ok. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere. Se llama to be Marika. found. Jeje. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. En inglés no me gusta, bye. Qué puto. Horaloo, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Pon los subtítulos pirros en español, pendejo. No. La primera vez es mía. ¿Cómo va a entender la gente que no sabe English? Estudiando de la misma manera que yo, partiéndose la puta madre. Obvio.
Pues nos aguantamos. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands. Mejor estos en streams en inglés y ya. No, porque hablo con gente en español. Digo, ¿qué te importa? ¿Yo o el juego? Si es el juego, te digo qué están diciendo. Nada que te importe realmente. Solo compro el juego y ponlo en español. Ah, si soy yo, pues estoy aquí. ¿Qué onda? Uff. Ok. Ok, interesante. Interesante. Ah, pues sí está en el título, suerte. Ojalá te caiga gente. No, sí, de hecho me ha ido bastante bien con los de Dark Souls. Aunque creo que Elden Ring no me va a ir tan bien porque está súper sobresaturado. Este es un juego muy esperado. Santo Dios, miren cuántos saltos puedes dar. Oh, what? Espera, ¿qué? El backstep está estúpidamente largo. Genial. Es casi como un giro entero. Qué loco. Ok, ¿qué tanta cosa hace esto? What? Ok. ¿Qué? No necesitas estamina para atacar, entonces es como Sekiro. Ok, interesante. Ah, bueno, pero... A ver, equipment and menu. With the equipment menu, you can equip armaments, arrows, bolts, armor, talismans, and items. You can equip up to 3 armaments each to your left and right hands. The actions of each armament performed will be very... Ok, bueno, va. Entonces, Dark Souls 2 y 3, o lo que sea. Pues sí, tengo flechas limitadas. Tengo un escudo alterno. Ah, pues justamente es la Uchigatana. A ver, ¿qué dice? A katana with a long single-edged curved blade. A unique weapon wielded by the samurai from the land of reeds. The blade with its undulating design boasts extraordinary sharpness and its slash attacks cause blood loss. Ok, entonces también tiene de sangre, genial. Se ve mucho mejor que los juegos anteriores, definitivamente. Y Sekiro hasta eso se ve bastante similar al Souls 3 ahora que lo pienso. A ver, skill on sheath, skill summon from land reads, sheath blade holding it at the hip in a composed stance, follow up with a normal strong attack to perform a sweet slash attack. Ok, entonces lo mismo que en Dark Souls 3 prácticamente. Longbow made to fire arrows over great distances. Compared to a short bow, arrows fire reach further and deal more damage. To use a bow, arrows must also be equipped. Skill, Mighty Shot, Archery Skill. Oh, no hicimos arquería en Dark Souls 3. Ni modo. Archery skill, perform from an oblique stance. Ready the bow, then pull the bowstring to its limit to enhance the power of the shot, penetrating the enemy's guard. Ok, cool. Entonces es un disparo fuerte, es bastante bueno. A Red Thorn Round Shield. A small wooden round shield. It is light and easy to handle, but cannot offer damage negation of a metal shield. ¿Eso es malo? No, pues eso es bastante bueno. Esencialmente haces valer más tus flechas. Its emblem is an ancient thorn design. Though it isn't much, it boosts fire damage negation. Ok, qué bueno, resistencia hacia el fuego.
Parry. Use your skill in time with a foe's melee attack to deflect it and break a foe's stance. This provides an opening to perform a critical hit. Ok. Entonces funciona exactamente igual. Vamos a ver qué dice aquí. Help me from... o sea, ¿es malo haber hecho arqueros en Dark Souls 3? Ah, es malo, no. No, es que es muy divertido. Porque hay muchas habilidades muy divertidas con arquero. O sea, con eso de las artes de armas, hay unos arcos que los agarras y disparan 3 flechas, o hay otros que disparan flechas así súper fuertes, o hay otros que disparan así en mega putiza y súper mega divertido. Hay muchas cosas que puedes hacer, como Sasha. Algo más o menos así, solo que mejor. Ujú. Y luego hay como 20.000 arcos. Eso es muy, muy bueno. No, Dark Souls 3 es demasiado bueno. Y dicen que esto es mejor. Oh, Dios. Bueno, voy a seguir leyendo. Land of Reed's helm made from strips of iron fastened together. Worn by warriors of the Land of Reeds. The Land of Reeds has long been locked in a miserable civil war, during which time it has remained alienated from the cultures of its neighbors. Little wonder that the entire nation has succumbed to blood-soaked madness, or so it is said. Ya, dice exactamente lo mismo. Bueno, dice la primer parte. Primer parte. Memory of Grace, lose all runes, return to lost of grace visited. Last side of lost grace visited. Okay, the memory of first grace, which once guided bygone tarnished to the lands between. Lose all runes and return to last side of grace visited. It is merely a cycle. Stand before the Elden Ring. Become the Elden Lord. Ok, interesante. ¿Y qué más tengo? Golden seed. A golden seed found at the base of an illusory tree. Increases a sacred flask's number of uses. Can be used after resting at a site of grace. When the Elden Ring was shattered, these seeds flew from the air tree, scattering across the various lands, as if life itself knew that its end had come. Oh, qué profundo. Que supongo que las flechas, arrows, used with small and long bows, unremarkable in any way, shape or form. Ok, estos son solo flechas y ya. Ni siquiera flechas de madera ni nada, solo flechas. Fire arrows, arrow with the tip satellite, deals fire damage. Cool. Mi ataque fuerte. No entiendo ni madres, pero me gusta escucharte hablar en inglés. Qué bueno que lo aprecies. Pero pues si quieres entender algo, dime, bueno, algo en específico, dime. Haré mi mejor intento. Status menu, perdón. With the status menu, you can check your level, attributes, base stats, and more. The information shown here also reflects changes to your attack, defense, and resistances bestowed by armaments and armor that you have equipped. NTP, tú disfruta el juego. Yay. Bueno, a ver. Explanation, level, runes, health, all runes in your prison upon right, runes need, Ok. A ver. Primero, equip load, ok. Total weight of armor movement loads, the most number is the maximum. Ok, qué bueno que ahora te dice, esta es tu carga. Interesante, ok, va. Poise, the degree of which you can resist collapsing under enemy attacks. Ok, tengo un dato. Discovery, likelihood, finding items, ok, memory slots. Ok, interesante, puedo tener 2 magias. ¿Por qué puedo tener 2 magias? Ah, porque tengo 11 de mente. Ok, ya veo. Ok, damage negation, your... Form is calculated via attributes, while the latter is calculated via advanced gear and any additional effects. Ok, interesante. Versus strike.
Your power fires, striking physical attacks, blah, 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 blah. Slash, pierce, magic. Fire, lightning, holy. Holy. Okay, immunity. Resistances to various poisons and rot. The higher the number, the lower your susceptibility, governed by your attributes as well as defensive gear and any additional effects. Robustness, your resistance to bloodlust and frostbite. The higher the number, the lower your susceptibility. Governed by your attributes as well. Va, chido. Focus, your resistances to sleep and bouts of madness. Vitality, your resistance to death. What? The higher the number, the lower your susceptibility to instant death. Ah, okay. Governed by your attributes as well. Ok, va. Interesante. Ah, ok. Qué interesante interfaz. Yay. Though the path be broken and uncertain, claim your place as Elden Lord. Okay. Tarnish Wizened Finger. Okay, a ver. Item for online play can also be used for from the messages menu. Used to write messages. Your messages will be conveyed to other worlds, allowing other players to read them. A finger of corpse wax, so emaciated the bone is visible. It is a relic of those who came before, left to help those who would come after. Ah, interesante. Entonces con eso supongo que dejo mensajes. Digo, si pudiera, claro. Wow, espera, ¿qué? Sí, ¿verdad? Ahora que lo pienso, qué estupidez digo. Claro que no puedo hacer saltos así. Los saltos ahora son nena. Debo dejar mis cómics, cada vez se ponen más buenos. No debería de dejarlos entonces. ¡Ey! Ok, ¿sabes algo? Este es el mejor juego de Dark Souls. Este es el mejor Souls. Absoluto mejor Souls. Déjame decirte que este es 20 de 20, 20 de 10, perdón. No, ¿sabes algo? ¿Sabes algo? 100 de 10, 200 de 10. Mejor Souls. Punto. Ya lo amo. Lo jugaré si me lo prestas. Va. Chapel of Anticipation. Te lo intentaré prestar. Mucha suerte arrancándome ahí, por favor. Bueno, de aquí, mejor dicho. Uy. Doors Box Shot. Chingat, man. Es con control, ¿verdad? Sí. Bueno, digo, también podría siempre usar el mouse y teclado. Nah, pero... Ya veo. Yay. Sí, este es un juego de consola realmente. Y de hecho creo que salió en el Xbox One. Te lo podría comprar. Si tuviera dinero. F. Oye, todo esto, ¿qué hay de muros ocultos y eso?
La coordenada parece, ¿verdad? No me lo compres. Ah, digo, ¿sabes algo? Tengo un presentimiento de que este es el Dark Souls de la nueva era, ¿sabes? Este juego lo voy a comprar como 20 veces y se lo voy a regalar a tanta gente quiera. Tengo un ligero presentimiento. Muy ligerito, no lo sé. Oye, ahora que lo pienso, también me compraste pasitas con chocolate. Sa huevo, mija. No, bueno, digo, si a esos vamos, hemos comido muchas veces. Pero pues. Pues. Jaja, te vale madres que te diga que no me lo compres. Es correcto, no. Si este juego termina siendo lo que creo que es, hasta mi papá se lo voy a comprar. No manches, qué loco. Presiento un jefe. ¿Es un jefe? Totalmente es un jefe. Qué tranza, zorra. Ok, eso no fue muy bueno. Ok. Mi último partido también me mamé. Chale. ¿Cuánto saliste? Mm, ¿Qué mierdas es eso? Muerte instantánea. Lo que es. Es el John más feo que he visto. Digo, no sé si sean demonios, no tengo idea de qué sean, no tengo idea de nada de este mundo. Me encanta. Ay, Dios. ¡Ey, un caballo! ¡Genial! ¡Oh, un caballo cornudo! Don't worry, Torrent. Fortune is Torrent. on her side. Je, je, We found je, her here je, after all. je, je, je. Qué ironía. Digo, nada, Twitch, nada, nada. ¿Pero qué es esta waifu? One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Nam, 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 nam. Even if it does violate the Golden Order. Tiene buena voz, me funciona como waifu. Eh, digo, bueno, por mí está bien. Waifu Souls siempre ha sido. Oye, un momento, un momento, un momento. ¿También me vuelvo pasita o algo? Flask of Crimson Tears, Flask of Cerulean Tears. Ok, interesante. Eh, ujú. Ok, menos mal. Cave of knowledge lies below.
Ok, interesante que no tenga voz. Mm. Siempre podría. Ah, este es el bonfire. Pastime, flasks, memorize spell. Memorize spell, you can memorize sorceries and incantations. You must have a staff equipped to cast sorceries or a secret seal. Okay, equipped to cast incantations. Casting sorceries and incantations consumes FP. Your memory slots determine the number of sorceries and incantations you can memorize. You can increase your memory slots by obtaining a memory stone. Ok, interesante información. Entonces ni siquiera es tan importante el nivel. Sword chest, sorting chest. Ok, va. Entonces tienes el cofre poderoso. Flasks. Add charge to the flasks. Use golden seed to increase the number of flask uses. Increase the amount replenished by flask. Use sacred tear to increase the Simón. No sacred tear. Ah, F. Me puede trenzar el cabello, pero no me puedo poner la parte de arriba de la pijama. F. Allocating flask uses, bla 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 bla, normal flask, bla 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 bla, chido. Ya, pues sí, todo salud, obvio. Early day, pastime. Ok, interesante, puedes solo quedarte a pasar tiempo. Qué lindo, es como una versión moderna de esa mecánica del bonfire. Cooperative multiplayer. Use tarnish for finger to write a gold summon sign. Fourth finger, okay. Cooperative multiplayer will begin once you have been summoned by a player from another world. You will take the role of an ally, fourth finger, and your objective is to defeat the area boss. The compass at the top of the screen indicates the direction of the summoner. Host of fingers. ¿Y Paris? ¿Con mi mamá? ¿O haciendo cosas de gato? Alguno de los dos. No lo de esta noche es mía. No está aquí el gato. Ay, Dios. Aunque estoy ligeramente muriendo poco a poco. Pero dije hasta morir y será hasta morir. Tarnish First Finger. Ok. A ver, quiero leer esos. Finger Severer. Item used for online play. Can also be used from the multiplayer menu. Ok. Use as a host of fingers to select summon player and send them back to the world. Ok, como el cristal de separación negro. Use when you have been summoned to another player's world to return to your own world. This phantom blade severs the link formed by a furled finger, but the maiden scorned those who abuse its use. Ok. Ya te mató un John. Pues digo, esa pelea suena como que no está hecha para que la pase a la primera. Así que todo tiene que pasar. Tarnish Furled Finger. To summon for comparative multiplayer, arrive as cooperator, Furled Finger.
With the objective of defeating the area boss of the world of which you were summoned, a finger corpse of corpse wax furled like a hook. It is a relic of those who came before, left to help those who would come after. Vas a traer stream mañana al rato en la noche. Mañana, sí, a fuerzas. Espera, mañana es... Ay, mañana es día de vacuna, me lleva. Pues mañana después de que me vacune, supongo. Ñam, 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 ñam. Estoy tan emocionado por totalmente explotar las mecánicas de este juego y no usar estamina en ataques y... Uy, Dios. Me gusta la armadura, creí que la Yoroi era de Halo. ¿Qué pasó? ¿Cómo rayos hice eso de 2 manos? Perdón si comento pura pendejada. Descuida. Ok, bueno, eso cambia las cosas. Así que sí puedo poner 2 manos. Y es increíblemente fuerte porque no hay estamina en este juego. Bueno, no se usa estamina. Qué interesante. Se ve que la jugabilidad está chida. Se ve que es bastante evolucionada. Bueno, a menos de que... Espera, todo esto. Endurance. No, espera. Fusión. ¿Ah? No, sí, attributes bueno stamina. Entonces, ¿qué onda? ¿El stamina? ¿Qué? Ah, stamina, aquí está. For various actions. Ok, solo various actions. No te especifica cuál es. Sí, ya quiero llegar a... ¡Ah, por Dios! Ok. Map menu. With the map menu, you can check your current position and terrain and buildings in the surrounding area. You can also freely place the beacons of light to serve as landmarks as you explore. Lastly, through your map, you can select the site of grace that you've discovered and travel there instantaneously. Oh! However, there are some dungeons and other areas where this cannot be done. Busca Imirieren. Nada mal, ¿no crees? Seguro hay este stick debe andar por ahí. Sí, pues sí, hay todo encadenado. Oh, por Dios. Y creo que el mapa se vuelve todo lo grande de la pantalla. Bueno.
Genial, no lo corro a 60 cuadros por segundo en 1080p. Grace success to guide the tarnish and lead them along the proper path. Even now, some side of grace return that power. The golden rays will guide you along the way. Okay. Map. Use your map. No entendí el mapa. Ah, que está completamente nublado y no explorado porque no me he movido. Pero es enorme. Muy enorme. Bueno, al menos para estándares de Dark Souls, supongo. Use your map to change your current position as well. Va chido. Okay, you can also check out. Ok, va. Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me. Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Ok, interesante. Materials. In every corner of the land between you will find fruits and flowers, mushrooms and butterflies, and various other useful materials. These materials can be used for item crafting. Row of fruit. Very like red fruits that grow in shrubs. Material used for crafting items. Easily found everywhere in the lands between. It has a wide variety of uses. Que bueno. Summoning pools. In each area you might find effigies of martyrs. These effigies are summoning pools. You'll find easy to summon other players at these locations as co-op and hostile summoning signs created with small effigies. Gather at summoning pools. Okay. Small golden effigy. Summoning pool is now functional. Okay. Okay, sense of copper summon side to server nearby summoning pools, activated pools only. In comparative multiplayer, your objective will be to defeat the area boss of the world which you were summoned. Okay. Esa voz también estaba chida, aunque un poco arrastrada, tal vez es por el personaje.
Sí, bueno, ay, no sé. ¿Sabes algo? Creo que yo le corto en 1 hora, ya me estoy muriendo. Si dejo de comentar es porque Morfeo ha venido a darme putazos. No, ya me está dando de putazos a mí, me está dando unas mamadotas el Morfeo. Así que, le dejaré justo aquí. Pero totalmente regresaré justo aquí. ¡Ah, mis ojos! ¡Oh, por Dios! Bueno, ya me voy. Gracias, Yolo, por pasarte a ver, los primeros ratos de Elden Ring, donde no hicimos nada, no hemos combatido ni un enemigo bien, solo un jefe que nos pateó el trasero inmediatamente.